La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Durante esta pandemia, muchos países se han reinventado para poder realizar estrategias de educación digital. Algunos han tenido éxito y otros no. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Chinchilla y muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Hoy hablaremos acerca de la educación digital, acompañados de un maestro que ha sido maestro 100 puntos en el 2018 por mostrar un proyecto que reinventa y ayuda a niños del interior del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Edgardo Corado es maestro en educación primaria, administrador de empresa, estudió ciencias jurídicas y sociales, fue secretario nacional de asuntos regionales de modelos de Naciones Unidas Guatemala y es concejal municipal de Jalapa, si ustedes ya lo conocen, me imagino las personas que se van a estar conectando. También ha recibido varios premios, entre ellos Maestros 100 puntos en categoría proyectos, también Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, y busca un cambio en su municipio a través de la educación. Otra de las cosas que le hemos preguntado a Edgardo, cómo se describe, él se describe como perseverante, líder y un verdadero maestro, porque él ve en la educación un cambio que puede brindar desarrollo a nuestro país. ¿Cómo estás, Edgardo? Muchas gracias por acompañarme en este espacio donde hablaremos acerca de la educación digital. ¿Cómo estás? Gracias por esa introducción. Aquí preparados para abordar este tema que es muy importante, más en estos tiempos, necesario para que las personas conozcan un poco acerca de la educación y la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad. Remarco que eres maestro de educación primaria. Creo que es uno de los verdaderos retos para todos los educadores del interior en esta era digital, que creo que hemos aprendido a recibir clases a través de la tecnología. ¿Qué es educación digital desde tu punto de vista? Creo que es un tema bastante amplio y sí, lastimosamente en nuestros países latinos es muy importante abordar esos temas. Sin embargo, la educación digital, siempre he dicho que la tecnología ha avanzado muchísimo durante estos 50 años. Sin embargo, en educación únicamente tal vez hemos visto el cambio de la pizarra a usar yeso anteriormente, o tiza como también se le conoce, y a un marcador, pero esos cambios de tecnología no se han visto marcados en educación. Por eso la educación digital es aquel conjunto de herramientas que los maestros podemos utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, herramientas que son proporcionadas por la tecnología y que lastimosamente en Guatemala no tenemos esa posibilidad de poder utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder así tener una mejor educación para los niños. Es lastimoso el poco avance que se ha tenido en educación digital en Guatemala y en general en América Latina. Ok, ya que estamos hablando de América Latina y sabemos que conoces muy bien acerca de la educación, me gustaría saber desde tu punto de vista o lo que has investigado, ¿quiénes son los países que han logrado un mejor desarrollo en cuanto a la educación digital? Sí, la verdad que inclusive el proyecto con el que gané Maestros 100 puntos se basa en la utilización de material audiovisual, que también utiliza la tecnología, y principalmente países de Asia son los que tienen un mejor avance en estos temas, dígase China, Singapur, y son referentes a nivel mundial, por ejemplo, Corea del Norte y Japón. Esos países asiáticos son los que más uso tienen de tecnología y la han utilizado en educación, y definitivamente han tenido muchísimas mejoras y avances y han conseguido también obtener premios a nivel internacional y ser referentes en educación digital a nivel mundial. En América Latina podríamos destacar Chile, Costa Rica y Uruguay como los países que mejor utilización tienen de la tecnología al campo de la educación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que nos lleva a utilizar la educación digital? Sabemos que hoy por hoy, aunque no quisiéramos, tuvimos que utilizar esta estrategia de poder educarnos a través de la tecnología. Gracias, Héctor. Sí, definitivamente la pandemia COVID-19 nos ha permitido entender la importancia que va a tener la tecnología para poder avanzar en todas esas necesidades educativas que se necesitan abordar en este siglo XXI. Entonces, las ventajas de esa tecnología principalmente es
el poder abordar y llegar de mejor manera a los estudiantes. No solo es un proceso de utilizar la tecnología, Héctor, para poder darle una mejor enseñanza a los estudiantes. Se ha demostrado científicamente que cada una de las personas aprenden de diferentes maneras, pero no es lo mismo aprender solo escuchando o leyendo algo que, por ejemplo, visualizándolo a través de un video, a través de un material didáctico que vaya a ser un poco más visual. De esa manera los estudiantes aprenden más y retienen mejor los contenidos. Esta pandemia COVID-19 nos ha demostrado la necesidad urgente que tenemos en América Latina de dejar de utilizar únicamente los libros y comenzar a tener tecnificación en las escuelas. Estamos muy atrasados, como te decía. Lastimosamente solo hemos visto ese cambio de los marcadores de pizarra que son recargables. Antes se utilizaba tal vez la tiza o el yeso, y en tecnología ha habido un gran avance y no se ha utilizado en Guatemala, y los estudiantes realmente tienen una mejor participación, mayor motivación cuando son recursos audiovisuales o tecnológicos los que van a estar dentro de las escuelas y dentro de las aulas. No es lo mismo la utilización de un libro, que es muy importante y tampoco se pueden dejar atrás, Héctor. Los libros siempre van a ser importantes, pero por ejemplo no es lo mismo que un niño esté visualizando un contenido a únicamente leerlo. Por eso la educación, si se utiliza la tecnología, va a tener una mejor apertura o mejor alcance y realmente incide en mejorar la calidad educativa, que es muy importante para el desarrollo de cualquier país. Edgardo, me llama mucho la atención cómo te sientes tú, por ejemplo, 2 años después, muestras un proyecto de tecnología que puedas utilizar una interacción con tus estudiantes, que estamos viendo el video como referencia cuando ganas el premio Maestro 100 puntos, que es un premio que otorga la calidad, califica la calidad de los maestros en el interior del país y también acá en la ciudad, pero creo que tiene mucho valor que un maestro del interior pueda ganar este tipo de proyectos, porque creo que está utilizando la tecnología para llevar a los niños al futuro que tienen que enfrentar. Gracias, Héctor. Sí, creo que eso fue una de las cuestiones por las cuales también se ganó Maestro 100 puntos, porque en las áreas rurales definitivamente sí hay un atraso en cuanto a los contenidos que se están impartiendo. El proyecto también quería homologar, es decir, que los niños tuvieran la misma calidad educativa en el área urbana y el área rural. Y qué mejor que la educación digital, qué mejor que la tecnología para poder abordar eso. Y el proyecto también no solo se pretendía utilizar con los niños, sino también algo muy importante, Héctor, que muchas veces se deja atrás, es el decir que la comunidad educativa o el proceso de enseñanza-aprendizaje no va a ser únicamente para los niños. También es necesario abordar ese sistema educativo junto con los padres de familia. Entonces, por ejemplo, la televisión que se ve en las imágenes también capacitaba a los padres de familia con temas tan importantes como lo es la alimentación, enfermedades, primeros auxilios, el abordaje de algunos temas importantes que se deben de tratar con los niños. Entonces, los recursos audiovisuales se deben de abordar no únicamente con los niños, sino también con los padres de familia y con el resto de la comunidad educativa. ¿Cuáles son los verdaderos retos que ves en el interior del país al momento de implementar la educación digital? Sabemos que cuando están en la primaria, los padres son más que maestros, porque sí, a veces tienen que resolverles problemas que los niños no saben. Y utilizar la tecnología hoy por hoy, creo que para los adultos es complicado. Sí, Héctor, la verdad es que es muy complicado. Has tocado un punto muy importante. En Guatemala todavía tenemos grandes índices de analfabetismo y creo que desde ahí se tendría que empezar. Como dices, a veces la utilización de tecnología es muy difícil para los padres de familia. Creo que los niños ya vienen con un poco más de inteligencia para utilizar un teléfono celular, por ejemplo, pero los padres, uno de los principales retos también es el analfabetismo que existe en Guatemala y que también nuestros gobiernos deben de afrontar para tener una mejor educación. Como dices, los padres de familia son también quienes intervienen en el proceso de enseñanza con los niños
Y otro tema también muy importante es que hablar de educación digital en un país con aldeas que no cuentan con energía eléctrica también es muy complicado. Esa es la realidad de Guatemala, esa es la realidad de nuestros países. Hay muchísimas escuelas y un gran porcentaje que no cuentan con, por ejemplo, energía eléctrica, que es un servicio básico y un derecho universal para todos los seres humanos. Aunado a eso, también podríamos decir que la educación digital también está enfocada en la utilización de redes, por ejemplo, Wi-Fi, para conectar todo el ecosistema que vamos a ocupar en una escuela. Sin embargo, podría ser que dichas escuelas en las que queramos implementar esa educación tengan energía eléctrica y hay otro problema, no puede existir o no existe internet, no hay señal. Entonces, algo muy importante, Héctor, cuando nosotros queramos ver cómo está un país, hay que enfocarnos en la educación, enfoquémonos cómo están las escuelas y realmente ese va a ser un índice importante para saber cómo está lo demás en todos los países. Creo que la educación se refleja todo lo demás, violencia, salud, infraestructura. Cada escuela que nosotros veamos sin energía eléctrica, sin servicios sanitarios, sin servicios de calidad, es lo que demuestra cómo va a estar el resto del país. Por ejemplo, yo te veo a ti, un joven entusiasta que ama dar clases y creo que son pocos los jóvenes que le apuestan a la educación y creo que también te gusta la política y sabemos que desde nuestras trincheras podemos salir a manifestar, pero lamentablemente desde la política, desde el poder se pueden hacer cambios, verdaderos cambios. ¿Cómo hace un maestro como tú luchar en el interior para poder darle un mejor futuro a tus estudiantes? La verdad que creo que es bastante complicado cuando uno es guatemalteco y realmente se da cuenta cuáles son las condiciones de la mayoría de guatemaltecos en el área rural. Es difícil no encontrar a nadie que no sienta empatía por las condiciones que viven nuestros guatemaltecos, principalmente en el área rural. Y te das cuenta que los niños que se encuentran en esas comunidades son niños con sueños, son niños con una esperanza de un mejor futuro, son niños alegres. Y algo muy importante que tienen las personas del área rural en general, tal vez es malo generalizar, pero yo sí lo digo de manera muy convencida, es que son personas agradecidas por lo que les llevas, por lo que les enseñas. Entonces, creo que mejorarles la calidad, la educación, que el niño pueda entender la importancia que tiene su educación y su formación para poder superarse. Y no únicamente, algo también muy importante, Héctor, que la educación tiene varios pilares. Dentro de ellos está aprender a ser como persona. Creo que no se le puede dejar al niño únicamente con enseñarle una educación llena de contenidos, sino se le enseña a ser como persona y a ser un individuo en la sociedad que vaya a dejar huella y que vaya a mejorar ciertas condiciones de su entorno. Eso es lo más importante como maestro. La responsabilidad más grande es cambiarle esa mentalidad del niño, que la educación no únicamente va a servir para cambiar su futuro, sino que también sirve para cambiar el entorno en el que se encuentra. Muchas personas pueden dar propuestas de soluciones en el interior del país, pero no conocen realmente cómo vive un niño, qué carencias tiene. Pueden haber convenciones, pueden haber reuniones de dar soluciones al país, pero como tú lo dices, hay que conocer la historia y hay que conocer la situación de cada niño, porque cada niño es diferente y cada niño cuenta una historia. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las posibles soluciones para lograr una educación digital al 100% en las comunidades o en los departamentos? Creo que también es un tema bastante complejo, Héctor, pero como lo mencionabas, al estar involucrado en temas administrativos o políticos, al saber cómo funciona también el aparato estatal, creo que lo principal para que una educación así exista en Guatemala es que nuestros gobiernos tomen la tarea de decidir invertir en mayor medida en educación.
Guatemala es uno de los países que menos invierte de acuerdo al Producto Interno Bruto en educación. Eso incide, en las condiciones actuales que tenemos en nuestras escuelas. Entonces, realmente nuestros congresistas, nuestros alcaldes y nuestros presidentes deben de aunar sus esfuerzos en mejorar el sistema educativo a través de una mayor inversión en infraestructura. También, fuera de eso, también como les mencionaba, una mejor inversión en las áreas rurales, tanto en caminos, en carreteras, en energía eléctrica, en agua y saneamiento. Pero hasta el momento en que los gobiernos se den cuenta que la educación es el motor principal para el desarrollo de cualquier país, hasta ese momento que deciden invertir en una mejor calidad educativa, hasta ese momento vamos a tener realmente un mejor país, yo creo en eso. Entonces, primero Dios, algún día se den cuenta la importancia que tiene. Edgardo, por ejemplo, con esta situación de la pandemia, hemos visto que todos tuvimos que reinventarnos. ¿Cómo fue la reinvención de Edgardo al momento de darle educación a sus alumnos, conociendo las carencias que tenía en cuanto a la educación presencial? Porque ahora es una combinación, no sé si te tocó tener una educación presencial y a distancia. La verdad es muy, muy complicado. Creo que cuando pasó esto de la COVID-19, como maestros creo que todos nos dimos cuenta que nuestro país no está preparado, tanto en el área urbana, inclusive, por ejemplo, el tema de las universidades, para abordar una educación a distancia. Y el caso mío me afectó muchísimo más porque yo trabajo con educación digital o educación tecnológica. Entonces, el primer bloqueo, la primera limitación es saber que los niños dentro de sus hogares no cuentan con energía eléctrica, por ejemplo, para poder tener una comunicación con ellos más directa. Segundo, los niños no cuentan, o los padres de familia no cuentan con celular o un móvil para poder comunicarse con ellos y tener ese acercamiento directo. Prácticamente nuestro país, lo digo en serio, no está preparado para seguir con una educación así a distancia, porque en el área rural los niños no cuentan con las herramientas básicas necesarias para poder estudiar. Creo que es momento, y también algo que estamos aprovechando este espacio, Héctor, es una crítica constructiva desde mi punto de vista. Nuestro gobierno, tanto el Ministerio de Educación, siempre he dicho que era un momento crucial para poder también mejorar la infraestructura de las escuelas. Los niños no estaban yendo a clases, entonces era una oportunidad muy buena para que se mejorara la infraestructura y las condiciones de cada una de las escuelas. No se realizó en su mejor forma, pero esperemos que el otro año sí se pueda hacer. Sabemos que los niños no van a estar todavía en las escuelas, entonces le invito a todas las autoridades educativas que mejoren la infraestructura para que los niños puedan regresar bien, porque aunque se quiera, aunque se exija que los maestros estén con los niños, no están en las condiciones para recibir clases a distancia, Héctor. Esa es la realidad. ¿Cómo ves a futuro la educación digital en nuestro país hoy por hoy? Sí, la verdad que, como te mencionaba, creo que a todos nos gustaría regresar. Tal vez los niños perdieron este tiempo, pero regresar y saber que los niños van a comenzar un nuevo ciclo escolar con escuelas mejoradas, con pupitres, con servicios de energía eléctrica, con servicios de agua, con servicios sanitarios, pero no, los niños van a regresar a tener las mismas condiciones. Creo que eso tiene atrasado a Guatemala unos 50 años, eso es lo que nos falta. Entonces, comenzar con la infraestructura es un tema crucial para nuestras autoridades educativas, y luego de eso apostarle a la educación tecnológica, tanto televisiones, tablets y tantos dispositivos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no se puede hablar lastimosamente, Héctor, en nuestros países de una educación digital cuando nuestras escuelas no tienen los insumos básicos. Los niños ni siquiera tienen un escritorio para poder sentarse, y queremos tal vez comenzar con educación digital. Primero le apuesto a la mejora de la infraestructura de las escuelas. Después de eso, primero Dios, en algún momento también las autoridades van a enfocarse en mejorar la tecnología y la educación de los niños. Según Edgardo,
¿Qué nos puede contar de qué estrategia funcionaría para llevarle educación digital a los niños guatemaltecos? Que, por ejemplo, ¿crees que Guatemala lograría tener una mejor educación digital ya con toda la infraestructura que se puede hablar y no es necesario de que los niños asistan a clases Claro, Héctor. presenciales? Sí, definitivamente. Un ejemplo para que las personas que también están viendo, mi proyecto se trataba de darles clases a través de la televisión. La mayor parte de los contenidos estaban ahí en la televisión. Entonces, si un ejemplo, se utiliza la televisión a nivel nacional, todas las escuelas, tanto a nivel urbano y rural, tienen estos dispositivos para que los niños aprendan. Las posibilidades de enseñanza son infinitas. Ahorita el Internet nos permite aprender inclusive cocina, aprender algún instrumento. Entonces, esta tecnología, la utilización también del Internet y todas las redes sociales se pueden encauzar en una mejor educación sin límites. Aparte de eso, también vamos a tener una educación actualizada que le permita, como te decía, no solo ser utilizada para los niños, sino también para la comunidad educativa, con ciertos temas como primeros auxilios, alimentación adecuada, desnutrición. Eso es lo más importante, que no solo se debe abordar desde el tema de la niñez, sino también de la comunidad educativa. Y las tecnologías nos permiten ese alcance, esa capacidad de actualización, esa capacidad que tiene, por ejemplo, el Internet. Y ciertamente tienen que ser fuentes confiables de poder dar y enseñar cualquier tipo de tema de una manera más fácil. Y como te decía Héctor, algo muy importante es que el tema de la tecnología no solo es la facilidad del proceso, sino que también los niños aprenden mejor cuando están viendo, están interactuando con ese contenido. Hay un mejor proceso de enseñanza. ¿La tecnología viene a ayudar al 100% a los niños o viene a desinformarlos? Creo que también es un tema bastante importante para las personas que también observan. Muchos neurólogos y psicólogos también indican que la tecnología es bueno para los niños a cierta edad y siempre que esté regulada en cuanto a los horarios y en cuanto a cuánto tiempo pasan los niños en la tecnología. Principalmente los niños no aprenden únicamente con dispositivos, sino que también aprenden de la interacción que tienen con su entorno. Y para los padres también es muy importante que entiendan que los niños deben de estar conociendo y que así aprendemos, Héctor. Nuestros primeros años de vida aprendemos de lo que está a nuestro alrededor. Vemos algo, lo queremos tocar, agarrar, y esa es la manera como el niño aprende. Entonces la tecnología en cierta etapa de nuestra vida, en los primeros años, no es adecuada por lo mismo, pero como te decía, para el sistema educativo, ya que ahí es un proceso regulado, es un proceso que puede también tener su procedimiento, sí es una herramienta muy importante para que se le facilite al maestro y también al niño. Entonces la tecnología, como decías, siempre que se le dé un buen uso, va a ser útil para cualquier área, para cualquier desarrollo que se le quiera dar. Edgardo, ¿con qué sueñas como maestro y que te apasiona y que amas enseñar? La verdad que sueño con lo que te decía, que los niños tengan una educación inclusiva, equitativa y de calidad en cada una de las áreas en las que se desenvuelvan, en un país que no tenga analfabetismo, en un país que entienda que la educación va a mejorar las condiciones no solo de los niños que están dentro de las escuelas, sino que va a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los guatemaltecos. Como te decía, yo creo mucho que un país que no le invierte a la educación está perdiendo tanto por no apostarle a esto que va a ser el motor de desarrollo de la sociedad. Sueño que los niños también aprendan en escuelas que tengan las condiciones básicas y necesarias para su proceso de enseñanza-aprendizaje, en escuelas digitales, en escuelas con televisores, con tablets, con aparatos de sonidos. Realmente podría decir que eso está muy lejos, pero no. La oportunidad la tenemos en Guatemala y es de hacer presión y desarrollar este tipo de proyectos. Yo sé que muchas personas más lo están haciendo y de poder, gracias a tu programa, Héctor, a espacios como este, se puedan dar a conocer. Y eso es lo que más también se necesita, darlos a conocer, motivarlos e incentivarlos.
Ahora, eso es lo que tú sueñas. ¿Qué sueñan los niños cuando impartes clases? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ven el futuro del país? Porque al final los niños pueden soñar dependiendo de qué guía tengan o qué les des a conocer, cómo crear su imaginación. Porque puedes contar un cuento y decir, pero usted lo cuenta porque ya viajó, ya hizo, y creo que vas abriendo la mente de un niño. Cuando uno viaja, se da cuenta de muchas cosas y ves alrededor el desarrollo de otros países y puedes contar historias que los niños van captando cada una de las palabras que un maestro da. Es hermoso porque los niños sueñan con lo que los hace feliz. No sueñan con dinero, no sueñan con grandes cosas, no sueñan con ambición. Realmente, cuando los niños sueñan con lo que los va a hacer feliz. Creo que eso es lo que quiero para los niños, que sean felices y que se desenvuelvan en las cosas que quieren hacer. Por ejemplo, ellos, cualquier carrera, cualquier profesión les va a llenar de gozo, les va a llenar de motivación. No esperan a ser presidentes. Algunos quieren serlo, pero otros quieren ser policías, soldados, secretarios, doctores, maestros. Ellos realmente lo único que desean es un país que les brinde las oportunidades para hacer lo que a ellos les gusta y ser felices y estar tranquilos. Esa es la vida que espero para ellos y eso es lo que ellos sueñan con ser felices. Edgardo, un mensaje para concluir ya con esta pequeña entrevista, y creo que así conocimos parte de la educación digital que se imparte en el interior del país. Sabemos que en la ciudad es totalmente diferente, un colegio que tienen diferentes recursos, pero en el interior del país, los niños que van a una escuela, qué tantas carencias tienen y cómo apostarle a la educación digital con apoyo del gobierno, porque muchas veces pagamos nuestros impuestos y a dónde se van nuestros impuestos. Como dice, duele que a los gobiernos no les interesa que una persona esté educada, porque si se educa a una persona, analiza su voto y sabe por quién votar y analizar por qué está emitiendo ese voto. Gracias, Héctor. De verdad que nuevamente lo acabo de mencionar. Repetirte otra vez el agradecimiento por estos espacios que nos permite dar a conocer este tipo de proyectos. Creo que también es necesario para las personas que están viendo de que conozcan la importancia que tiene la educación. Es algo también difícil tal vez de comprender. Yo soy de área rural, trabajo en escuelas bastante con muchas carencias, pero estamos utilizando la tecnología y que eso tal vez las personas no conocen, que sí hay proyectos educativos que son muy ambiciosos y a los que se les debe apostar para mejorar la calidad educativa y también la calidad de los ciudadanos guatemaltecos. Espero de verdad que las autoridades que están a cargo de todos estos problemas que vive nuestro país se den cuenta que lo primero que hay que apostarle es a la educación y a la niñez, que es el desarrollo de cualquier país, es el futuro de Guatemala, también es el presente, y espero que también cada una de las personas puedan incidir. No solo somos maestros los que trabajamos, sino que quienes enseñamos, quienes aportamos algo a alguien que no conoce algún tema, estamos haciendo eso. Hay mucha ignorancia en Guatemala, eso es lo que repercute también. Siento que los dos problemas más graves en Guatemala es la corrupción por un lado y la ignorancia de todos nosotros que no nos involucramos en temas que son necesarios y que debemos de aprender para poder generar ese cambio que tanto necesitamos en nuestro país. Y yo considero que ese cambio va a comenzar con la educación y con la inversión en este sistema educativo tan carente y tan falto de recursos básicos. Pero tengo fe que algún día así será. Edgardo, muchísimas gracias en serio por acompañarme, muchísimas gracias a las personas que se conectaron y las que se mantuvieron durante esta conversación. Creo que es importante enviar un mensaje y luchar por los derechos de cada uno de los niños que necesitan ser visibles, y nosotros como adultos creo que somos voz. Muchas veces no tomamos importancia de lo que dicen los niños porque ellos solo ven lo que pasa alrededor de su hogar, de la sociedad, pero nosotros como maestros de alguna forma los podemos apoyar a soñar y a ver a un mundo diferente, pero también depende de las autoridades si quieren apoyarlo. Entonces queremos agradecerle a todas las personas que nos están viendo, eduquen a sus hijos, motívenlo,
motívenlos para que sean alguien en la vida y que puedan formar parte del desarrollo de nuestro país que realmente lo necesitan. Y gracias por tu tiempo, Edgardo, y que tengas una excelente noche. Nos vemos en la próxima ocasión. Igualmente para todos.